Hola, 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 ¿cómo están? Estoy grabando este video 31 de marzo de 2025 y hoy es mi cumpleaños. Sí, soy una ariana pura y dura. Así que traje una velita, todavía no tengo torta porque son las 8 de la mañana y no tengo torta, pero traje velita para que me canten el feliz cumpleaños. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla yo. Que lo cumpla feliz. 3 deseos. Porque hay que aprovechar cada oportunidad que tengamos. Bueno, ahora sí, a lo que venimos a estos pagos, que es a charlar y hablar de libros, lecturas. Hasta ahora viene siendo de libros, pero la verdad es que también tengo muchas ganas en algún momento de hablar de algunos textos singulares que están adentro de libros, pero que son textos que caen por su propio peso y que se la bancan solitos, no necesitan que exploremos todo el libro. Bueno, hice un pequeño cambio en la grilla. Mi perro quiere salir, pero si sale, entra todo el ruido de afuera, así que voy a tratar de convencerlo de que se quede donde está. Si escuchan unas patitas quejándose, es él que me está rascando la ventana. Hice un pequeño cambio en el cronograma, en la grilla. Yo les anuncié que estaba leyendo el último libro que salió de la saga de los Juegos del Hambre, que es Amanecer en la cosecha, que es la historia del vasallaje donde participa Haymitch. Pero, ¿qué pasó? Terminé de leer El buen mal de Samantha Schweblin y lo voy a prestar. Se lo voy a prestar a mi amor, se lo voy a prestar a una amiga. Entonces el libro va a empezar a rodar y no lo voy a tener por un tiempito conmigo. Así que tenía ganas de hacer este primer video que resuma un poquito de qué se tratan estos últimos 3 cuentos que yo leí. Y algunas impresiones que me dejó. Y por ahí más adelante, cuando recupero el libro, con las historias ya más asimiladas, más asentadas, con el libro más digerido, el libro en su conjunto más digerido, poder hacer otro video que profundice un poquito más sobre la temática del libro, sobre los temas que se repiten, sobre por ahí la construcción de algunos personajes en estos cuentos. Pero no quería dejar pasar la oportunidad de hacer este video, que sería la parte 3 de esta pequeña secuencia que conformaron la lectura de los 6 cuentos del buen mal, el último libro de Samantha Schweblin. Antes de arrancar a hablar sobre el buen mal, 2 cosas. La primera, un aplauso, debe ser porque estoy más grande, más madura. Me acabo de acordar de recordarles que si este es ya el segundo o tercer video que miran en este canal, no se olviden de suscribirse, de darle me gusta, el botoncito del dedito para arriba, de activar las notificaciones, de dejarme cualquier comentario en lo posible, que me cuenten qué les pareció el video o si leyeron el libro o cuál fue su cuento favorito de estos 6. Lo que sea, una carita divertida, una carita llorando, un misterio para develar, cualquier interacción que ustedes puedan hacer para yo saber que están ahí del otro lado y que les gusten estos videos, a mí me vienen de perillas. Segundo, antes de arrancar con los últimos 3 cuentos del buen mal de Samantha Schweblin, contarles que, por supuesto, es mi cumpleaños, así que me regalaron hoy, apenas me desperté, abrí mis ojitos, libros. Este es uno que estaba queriendo leer hace mucho. Yo leí fragmentos sueltitos de este y de otros libros de Roland Barthes. Si lo conocen, si ya lo leyeron, me pueden contar qué me puedo esperar de este libro. Tenía muchas ganas de tenerlo en físico. Tengo uno en la Kindle que lo leo de a poquito, pero que tiene que ver con la construcción de la novela, pero tenía muchas ganas de tenerlo en físico, en papel. Me gustaría saber también si ustedes leen en físico o Kindle, ebook, o si les da lo mismo, si les gusta más uno que otro. Y el otro que me regalaron, yo sé que ustedes lo van a conocer, y si no lo conocen, lo van a conocer conmigo,
porque también lo vengo escuchando hace un montón, vengo con muchas ganas de leerlo hace un montón. No me estaba animando a comprarlo porque, bueno, facultad y todo lo que tengo que leer para la facultad, pero bueno, me lo regalaron. Y si me lo regalaron es porque el destino me está dando una señal de que tengo que leerlo. Así que Blackwater, el primer libro de la saga, ya lo tengo conmigo. Es hermosa la edición. Son 6 libros en total. El autor publicó puso como condición a la editorial publicar uno por mes. Ya están los 6 libros. Hace un montón que los vengo viendo. Hace un montón que tengo ganas de agarrar estos libritos. Así que ya tengo el primero. Estoy feliz. No podría haber arrancado mejor el día de mi cumpleaños. Bueno, mis nuevas 2 lecturas. Y al mismo tiempo estoy leyendo, tienen un video, se los dejo por acá, donde les cuento todo lo que estoy leyendo, leo muchas cosas al mismo tiempo, pero estoy muy enganchada con Amanecer en la cosecha. Así que yo creo realmente que los próximos videos van a tener que ver con esa saga. No me engancho mucho con sagas a propósito, me obligo como a no engancharme mucho con sagas porque están buenísimas, pero un poco la temática suele... o los artilugios, ¿no?, que se usa para contar esas historias se suelen repetir y son como te abducen. Y yo quiero leer mucho y variado, así que bueno, trato como de no engancharme mucho con sagas, pero Los Juegos del Hambre es una de esas a las que siempre vuelvo. Me parece una historia muy profunda, que tiene una complejidad, que tiene muchas capas, que tiene unos personajes muy, muy interesantes. Da para que charlemos. Así que lo estoy preparando. Mi idea era que este video sea ese video, pero bueno, hay que subirse la ola y surfear. Bueno, entonces ahora sí, aquí está El buen mal de Samantha Schweblin. Lo terminé de leer anoche, terminé los últimos 3 cuentos del libro. Voy a sacar, que siempre tengo papelitos y lapicera o lápiz para ir haciendo marquitas y cosas. Lo voy a sacar así no se me cae. Leí los últimos 3 cuentos, yo creo que son los más largos, al final no me fijé, pero creo que son los 3 más largos del libro. Leí El ojo en la garganta, La mujer de Atlántida, y leí el último, que se llama El superior hace una visita. En términos generales, ahora vamos a ir cuento por cuento y les voy a contar bien de qué se trató cada uno. En términos generales, me siguió dando un poquito la misma sensación que les contaba en los videos anteriores, que tiene que ver con esto de un dejo de nostalgia y de tristeza, más que de una situación oscura o de terror o de miedo. Son personajes a los que les pasa algo en su vida que los marca, algo muy, muy terrenal, algo que nos puede pasar a todos y a todas, algo que le puede pasar a una persona, a una familia, y a partir de ahí se desencadena una serie de situaciones que hacen a la narración del cuento. Como fan de esta autora, de Samantha Schweblin, por supuesto que me estoy viendo todas las entrevistas habidas y por haber que estuvo dando para medios argentinos y de habla hispana. Y bueno, la verdad es que está mi pensamiento y mi análisis también como muy sesgado en relación a las cosas que escucho que ella cuenta. Y a interpretaciones que por ahí hacen quienes la entrevistan y que ella reflexiona y dice que sí o que no. No sé si habrán visto ustedes esas entrevistas, si están así como muy fan como yo. Pero son muy interesantes para poner en diálogo lo que ella dice con lo que nosotros leemos en cada uno de los cuentos e interpretamos de cada uno de los cuentos.
Vamos a ir cuento por cuento, les voy a ir contando, tratando de hacer un pequeño resumen. Sí, va a haber spoilers. Yo intenté que no haya spoilers en el video anterior, pero después lo vi, porque yo vuelvo a ver los videos para ver si se entiende lo que digo. Soy un poquito obsesiva con que se escuche bien, con que se vea bien. Y me parece que aunque quise no hacer spoilers, alguno que otro salió por ahí. Pero bueno, soy esto. Acéptenme. Vamos entonces con el ojo en la garganta. En el video anterior ustedes me decían, algunos me comentaron que ese es el hit del libro, ¿no? Es como el cuento del libro. Yo les decía, les contaba también que estaba esperando el cuento del libro porque todavía me pasaba hasta el tercer cuento que sentía como que extrañaba algunos cuentos de libros anteriores. La respiración cavernaria, pájaros en la boca, mariposa. Hay un cuento que no me voy a acordar el nombre, pero que es de una nena que está esperando en el hall de un hospital y un hombre adulto la ve, que está triste, preocupada y se la lleva. Y el tipo paga las consecuencias de haberse llevado a la nena. No recuerdo el nombre de ese cuento, lo buscaré y lo dejaré en comentarios. Son cuentos que realmente yo los recuerdo, me quedaron grabados, me generaron una situación de incomodidad, de miedo también en algún punto, de impresión. Y hasta el tercer cuento de este libro yo no venía sintiendo eso. No tengo por qué sentirlo, porque una escritora no tiene por qué, o un escritor no tiene por qué repetir su receta en cada uno de los nuevos libros que publique. Pero conociendo a la autora y habiendo leído sus libros anteriores, hay, ¿no? Como un nexo y estaba esperando cierta coincidencia con historias anteriores que había leído. El ojo en la garganta. ¿De qué se trata entonces? El ojo en la garganta, para resumir, viene con spoilers, se trata de la historia de mamá, papá, nene, bebito, que empieza a decir sus primeras palabras y cuando empieza a decir sus primeras palabras tiene un accidente doméstico. En un momento en el que el papá no lo está viendo, se traga algo. El papá medio que se desespera, medio que se asusta, revisa, no ve nada raro, dice, bueno, zafó. Van a una consulta médica, ya cuando se encuentran con la mamá, el médico lo ausculta, dice, no, parece que no tiene nada. En la segunda o tercera noche, el nene empieza a toser, salen de urgencia al hospital y resulta que se había tragado una pila. Una pila redondita, de esas que van en los relojes, pila botón creo que se le suele decir. Bueno, el bebito se la había tragado y entonces esta pila genera un efecto que es real, es algo que puede ocurrir realmente, que es el de destrozar la garganta, junto con las cuerdas vocales, junto con un montón de mecanismos que habilitan la respiración, el habla, etc. A partir de ahí, el nene tiene que pasar por unas cuantas cirugías y no puede volver a hablar. Tiene que vivir con un elemento en la garganta producto de una traqueotomía. ¿Cuál es el conflicto más allá de este, que es el conflicto central en términos de la acción, ¿no? Que hasta el momento en el que ocurre este desastre, el nene, el bebé, tenía una fascinación con el padre, una locura, una desesperación por jugar con él, estar a upa de él, que él lo mire, que él le hable. Y lo que empieza a suceder es que este padre, desde esta situación, se empieza a alejar de este hijo porque no sabe, según lo que yo interpreto, no sabe cómo entablar un diálogo con un hijo que no puede hablar o que no puede comunicarse en los términos que el padre conoce. Y la historia nos cuenta sobre la tristeza y el no entender más que nada de este nene, de por qué de golpe este papá ya no jugaba tanto con él. En un momento
sucede que el nene, que la historia nos cuenta, que el nene trata, ¿no? Como de entablar una comunicación con él, se desespera, se abruma, se angustia, hace un esfuerzo por ser escuchado, por ser mirado, sin éxito. No sucede, no hay un diálogo y el tiempo va pasando. El tiempo va pasando, pasan los años y algo que ocurre es que al vivir ellos en el interior del país, para hacer su tratamiento tienen que ir siempre a La Plata. Entonces, entre su casa y La Plata, que es un viaje larguísimo, siempre frenan en una estación de servicio X, donde el padre advierte que hay un hombre que es bastante violento, que contesta mal. Y ocurre una situación en la cual el nene se termina perdiendo, que es, yo creo, la parte más desesperante o una de las más desesperantes del libro. Quizás también para mí, yo soy mamá, entonces realmente ese momento fue como medio terrible. Y aparte por cómo está contado, que ya vamos a ir a eso, hay un artilugio que ahora lo voy a mencionar, con el cual la desesperación del lector crece porque nos da a entender o se entiende en un punto que el nene murió y que por eso no está más en el auto o por eso lo perdieron. Se resuelve rápidamente, el peque aparece y en ese momento, cuando por fin se reencuentran, el nene toma la decisión de, bueno, si vos no te podés comunicar conmigo, entonces se terminó, me enojé. Y a partir de ahí, la cuestión de la falta de comunicación empieza a hacer un camino de doble vía. Con la diferencia de que el papá ahora aparece arrepentido y es el nene el que pone una barrera en la cual no quiere sentirse nunca más abandonado o tan vulnerable, ¿no? En este sentido de, bueno, yo quería que mi papá me escuche, yo quería que mi papá me salve, yo quería y no pasó. Bueno, después de esto, la otra instancia que ocurre en esta historia y que es relevante es que empiezan a aparecer llamados telefónicos todas las noches donde el teléfono se queda mudo cada vez que atiende el padre. Y el padre al principio mucho no entiende, pero después empieza como a insultar, a decirle al otro un montón de cosas. No podían dar de baja la línea porque la línea era importante en relación a el tratamiento del nene, si llamaban del hospital, etc. Bueno, y eso empieza a ser algo de todos los días y de nuevo se sostiene en el tiempo a lo largo de muchísimos años. El nene finalmente crece, ellos, la mamá y el papá se terminan divorciando, ella se va a vivir a La Plata, cerca del hospital, el papá se queda en la casa familiar. El nene se convierte en un hombre, se gradúa de la universidad, tiene una novia y la historia finalmente termina cuando el papá se muere. Y no mucho más. Ahora bien, ¿cuál es? Y acá viene la cuestión de la novedad narrativa. ¿Cuál es la manera de contar esta historia por parte de Samantha Schweblin? Bueno, a través de un narrador muy similar a un narrador omnisciente, un narrador que lo sabe todo, un narrador que lo escucha todo, un narrador que sabe dónde está el otro, dónde está cada uno de los personajes y qué están haciendo y qué piensan esos personajes. Muy importante, es un narrador que sabe qué es lo que piensan. Pero este narrador es un narrador en primera persona y es el mismo nene. El mismo nene narra desde su primera persona
todo lo que sucede a lo largo del cuento y todo lo que piensan o todo lo que es relevante que nosotros como lectores sepamos que piensan mamá, papá. Y de hecho por eso es tan terrible ese momento en el que él se pierde, porque él dice algo así en un momento como no estoy en el auto. Y si no estoy en el auto, ¿dónde estoy? Ahora me expandí, soy más grande, estoy en todos lados. Entonces, de alguna manera, como que eso es un momento en el que uno como lector duda y dice, wow, si este chiquito sabe todo esto, ya lo venimos viendo, porque esto es así desde la oración número 1, pero en ese momento de tanta tensión es como que nos preguntamos, bueno, entonces ¿qué se murió? ¿Desapareció? ¿Lo raptaron? Es el segundo de la historia en el que no sabemos para dónde puede llegar a disparar. Tiene muchas similitudes en este sentido, el tono, el ritmo, la voz de este nene con Distancia de Rescate. Me gustó mucho el cuento. Sí es verdad que nuevamente me parece que tenía un peso más nostálgico, melancólico, incluso como más profundizada esta situación, ¿no? De la relación entre padre e hijo, que de oscura la situación, ¿no? De oscuras las acciones. La historia me llevó más a preocuparme por esa relación papá-nene, papá-hijo adulto, en la medida en la que iba pasando el cuento, que por lo que estaba pasando ahí y ahora en términos de núcleo narrativo, en términos de las acciones que iban ocurriendo para que la historia avanzara. Bueno, no sé si me entendieron. Después me contarán ustedes. Hay un momento, esa es la historia. Bueno, no sé si leérselas porque es el final. Pero hay un momento en el que el nene le dice, que ya es un adulto, le dice, no te preocupes papá, el papá ya murió, hemos sido felices al principio, es suficiente. Es letal, es letal, es letal, y creo que habla la historia de las relaciones humanas, en este caso una relación papá-hijo, varones además, pero bueno, está muy fresca la lectura y es como una primera interpretación que hago. Hablamos de esto cuando hablamos de la metamorfosis de Franz Kafka, que hablamos de, por un lado, el primer nivel de sentido, que es entender la historia, el paso a paso, qué pasó primero, qué pasó después, cómo avanza la historia, y en una segunda instancia cualquier tipo de interpretación que yo pueda hacer sobre la historia. Así que no quiero ahondar mucho porque quiero dejar de cantar las historias para después por ahí hacer otro videito con algunas impresiones un poco más generales ya de todo el libro. Me tomo un mate. Nos quedan 2 cuentos del libro, La mujer de Atlántida y El superior hace una visita. La mujer de Atlántida es un cuento que habla sobre 2 nenas, 2 hermanas que veranean en la Atlántida y que a la noche se escapan todas las noches para pasear por el barrio y se meten en los patios, los jardines de las casas vecinas. En este sentido me hizo acordar mucho a el cuento Nada de todo esto del libro 7 casas vacías, que el primer cuento, Nada de todo esto, planteaba una idea similar entre una madre y una hija, pero la historia se desarrolla totalmente diferente. Algo que yo noté por lo menos en estos 3 cuentos es que hay como un ritmo mucho más lento, no lento en el mal sentido, sino como que realmente se va construyendo muy de a poco, a cuentagotas, lo que va sucediendo en términos de acción. Este cuento tiene mucho de esto. Entonces son 2 hermanas, veranean, son chicas, deben tener unos 12 años,
Por las noches se escapan, un día se cruzan con un vecino, el vecino les dice, ya visitaron la casa de la poeta, habría que visitarla porque habría que confirmar que esté bien, alguna vez intentó colgarse. Entonces las nenas, por supuesto, les da curiosidad y esa noche deciden emprender la aventura de ir a visitar esa casa. Cuando llegan a esa casa se encuentran con una casa en total estado de abandono, con mucha basura, con mucho desorden, con mucha dejadez. Y lo mismo con la poeta. La poeta es una mujer joven, que debe tener 30 y pico de años, pero que está como muy abandonada, es borracha, come mal, está sucia, tiene olor feo. Y en algún momento, bueno, ellas deciden ayudarla, limpiar, ordenar, limpiarla a ella, higienizarla, peinarla. Y eso lo empiezan a hacer todas las noches, hasta que en algún momento la poeta pregunta quiénes son y se presentan como la inspiración. Y van diciendo como frases un poco encriptadas las nenas, como si realmente fueran un par de entes, ¿no? Como si realmente fueran la inspiración. Y se plantea un tipo de entrenamiento. Realmente las nenas quieren que la poeta escriba algo, porque hace mucho que no escribe, y empiezan a ofrecerle algunos ejercicios para entrenarse y que la inspiración tome su cuerpo. Van pasando los días, descubren de dónde sale el vino, y un día que logran que la mujer no tome durante ese día ni una gota de alcohol, parece que se revitalizara, que tuviera nueva energía. De hecho, ella se levanta sola, la señora, la mujer, la poeta, se levanta sola, se pone ropa, se peina. Esto siempre es de noche. Y escribe un poema del cual la nena más grande se enamora, se queda como muy impactada, la emociona mucho, esos 4, 5 o 6 versos, ahora no recuerdo, y entonces le dice a la poeta, bueno, ¿me podés enseñar a mí también? Y la poeta le dice que sí, y le propone ir a la playa. La nena más chica, la hermana más chica, ya le parece demasiado, dice que no, pero ninguna de las dos le hace caso, entonces tiene que ir corriendo atrás de ella. La cuestión es que esto termina en tragedia porque la hermana mayor no sale del agua, entran las dos, la poeta y la hermana mayor, pero la única que sale es la poeta. Toda esta historia inicia contada por la hermana menor, siendo adulta, trabajando en una peluquería y contando que cada 15 días aproximadamente esta poeta pasa por su peluquería y se la queda mirando y entonces ella la invita a pasar, le lava el pelo hasta que le saca el olor a océano, a algas, a conchilla y después se va hasta que vuelve otra vez en algún momento a los 15 días. Cuando termina de narrarse la anécdota en la cual la hermana mayor nunca más sale del agua, la nena, ahora una mujer que trabaja en una peluquería, cae en la cuenta de que la poeta ya no volvió. Ya no volvió a los 15 días, ya no volvió a los 20, ya no volvió al mes. Entonces decide ir ella a verla, a buscarla a su casa. Agarra algunas cositas que necesita para higienizarla y se dirige a la casa. Que por supuesto la conoce, porque es la casa con la que entraban con la hermana cuando eran niñas. Bueno, y cuando llega de nuevo, ve el abandono, ve botellas de vino, se va metiendo hasta la habitación, recuerda todo como muy perfectamente, y cuando llega a la habitación, ahí está la mujer acostada en la cama, y se despierta y dice, por fin, de nuevo, por fin llegaste de nuevo, la inspiración o algo así. Y ahí termina el cuento. Me gustó mucho cómo está narrado, me gustó mucho de nuevo esto de que es algo que le puede pasar a cualquiera, ir de vacaciones a un lugar y que ocurra un accidente.
Me gustó el tema inspiración, me gustó la relación un poco silenciosa entre la poeta y las dos nenas, y sobre todo lo que más me gustó de la historia, que es una percepción totalmente mía, pero por cómo está contado el cuento me pareció simpático esto de que las dos nenas realmente parecieran un par de fantasmitas de esos que te aparecen cuando en las historias en las cuales hay una casa embrujada, ¿no? Y la persona que vive ahí vive atormentada por los fantasmas o por las, sí, por las cuestiones sobrenaturales que ocurran en esa casa. Y que en general uno conoce la historia del que vive en la casa y a la noche aparecen estos fantasmas y hacen tal cosa. Y bueno, esta historia parecería ser como contada desde la visión de las fantasmitas, ¿no? Que en este caso son estas dos nenas que en un punto representan la inspiración perdida. De nuevo me parece que tiene un peso nostálgico y melancólico más que una historia como por ahí las que leí en libros anteriores de la misma autora, donde había una cuestión más de acción y de no poder respirar. Eso me pasó muchísimo, por ejemplo, con Siete casas vacías, ¿no? De que realmente eran historias donde contenías el aliento para ver cómo terminaba, y acá un poco el aliento no lo contenés porque toca otra fibra, no la del miedo, no la de la del susto, no la de... Sí, el temor a lo sobrenatural o a lo inexplicable, sino, por lo menos en mi caso, me tocó una fibra más de la sensibilidad, más de lo que tiene que ver con la tristeza, la empatía, el paso del tiempo. Bueno, último cuento, El superior hace una visita. Aprovecho que me voy a tomar un mate para recordarles que me viene súper bien que le den me gusta a este video. De verdad que los quiero y las quiero leer, porque para mí esto es un ida y vuelta y yo reflexiono mucho, me quedo pensando mucho en relación a lo que ustedes también me traen en los comentarios. El superior hace una visita es el cuento que cierra el libro El buen mal de Samantha Schweblin, que son 6 cuentos. Es un cuento donde prima una situación nueva. Tendría que pensar si la vi en alguna otra historia de Samantha Schweblin. Me viene a la mente rápidamente Kentucky's, con una de las protagonistas de la historia, que es bastante violenta y es bastante como, exagerada, ¿no? Como que va la violencia acentuándose cada vez más. Y es un poco enferma esa violencia, psicológica, si se quiere. Este cuento tiene bastante de eso. Arranca como un cuento más de relaciones humanas, donde una mujer está visitando a su mamá, que está internada en el geriátrico, sí, en una casa para adultos mayores, y está pensando en la hija de ella, una hija adulta que se fue a vivir al exterior y que ella está segura que ya no va a volver porque no le interesa volver. Y hay como unas cuantas preguntas filosóficas que no es el primer cuento de este libro donde aparecen. Es un cuento, tengo que releer los primeros 3, pero por lo menos en estos últimos 3, lo que sería la segunda parte del libro, aparecen muchas preguntas por parte de los personajes. Y en este caso ella, se las voy a leer a las preguntas. Dice así: se preguntaba de qué se trataba todo eso, es decir, ¿para qué era todo ese asunto de tener una vida? ¿Era algo que en algún punto una debía entender? ¿Algo que una estaba destinada a ver? ¿O que debía hacer? No esperaba un descubrimiento extraordinario, pero si en esa coreografía de casi 60 años de baile, que aún seguía moviéndose frente a sus narices, no había habido hasta ahora ninguna señal, nada que le dijera: es por esto que estás acá,
esto es lo que debe ser entendido. Entonces, ¿estaba yendo en la dirección correcta? ¿Para qué hacía lo que hacía? Bueno, preguntas de ese estilo que tienen que ver más con, sí, una mirada filosófica de la vida, una inquietud filosófica, aparecen en estos últimos 3 cuentos. Yo creo que aparecen bastante, es muy notorio, por lo menos para mí fue muy notorio. Nada, no quiero decir nada con esto, simplemente que están ahí y que de nuevo me llevan como a otra narrativa. Por ahí si vuelvo a historias como Distancia de Rescate, Kentucky, las historias de 7 casas vacías, Pájaros en la boca, todo lo que tiene que ver con interrogantes, preguntas y demás, tienen que ver con la historia que está ocurriendo en ese momento, en ese cuento. Estas preguntas me parece que abren el juego y que son más universales, que no están planteadas para algo adentro del cuento, sino que un poco te abren la perspectiva y te hacen hasta salirte un poco de la historia para que esa pregunta no traspase la hoja y llegue a uno. Y ahí es donde cuando uno se empieza a preguntar por el sentido de la vida, bueno, se pone un poco melancólico. Por eso digo que me parece que hay un peso, un disco rayado, ¿no? Pero me parece que hay un peso más nostálgico en estas historias que en otras donde por ahí la vorágine, la voracidad de la narrativa nos llevaba a necesito leer y ver qué es lo que pasa acá. Acá realmente el ritmo es otro, es mucho más lento, más pausado, más denso, siempre en el buen sentido, no es una crítica. Son historias distintas, mucho más trabajadas, mucho más pulidas, pero que apuntan, me parece a mí, es mi humildísima opinión, a generar sensaciones un poco más terrenales y controvertidas a la hora de leer. Entonces, esta historia arrancaba con esta mujer visitando a su mamá en esta casa para adultos mayores, también pensando en su propia hija que se fue a vivir al exterior y que ella sabe que no va a volver porque no le interesa volver. Hay una relación ahí rota o distante. Y cuando está volviendo a su casa se encuentra con una viejita que ella sabe que es de esta casa de adultos mayores. Y para que no se pierda, la lleva con ella a su propia casa. Toman un té, ella llama al geriátrico, les dice, mirá, tengo acá uno de tus pacientes. El geriátrico medio que se lava las manos, dice, bueno, mañana te llamamos. Y al rato suena el timbre y resulta que es Joel, el hijo de esta señora, porque esta señora tiene un rastreador, un botoncito que está activo para que él sepa dónde está ella todo el tiempo y la pasa a buscar. Ahora, ¿qué sucede? Este muchacho entra en la casa, ella lo hace pasar, le ofrece un tecito, y el muchacho como que se va apropiando del espacio, primero despacito, como medio delicadamente, y después se torna en una persona violenta que le dice, sí, me voy a llevar las cosas de valor que tengas, la tarjeta de crédito, unas joyas, unos dólares que tenía guardados, pero te voy a dar algo a cambio. Decime en qué necesitas que te ayude y yo te voy a ayudar. Y entonces la mujer está asustadísima, angustiadísima, no entiende lo que pasa, el tipo se pone como loco, rompe cosas, patea cosas, le apunta con un arma. En un momento ella escucha un estruendo, cuando tiene el caño del arma en la frente, ella percibe un estruendo y empieza a dudar de realmente estar viva después de ese estruendo. Y este hombre insiste en que le diga cuál es su problema. Y finalmente ella confiesa que su terrible angustia, su terrible dolor, es el rencor de su hija. Que ella sabe que su hija la odia porque cuando la hija nació, cuando era un bebé, ella, su madre, la odió, la odiaba. Pero que era una trampa, porque después se encariñó y resulta que es el amor de su vida y ahora la hija la odia y se fue y no la va a volver a ver.
A todo esto, en algún momento del cuento, ella nos contaba que tenía una vida solitaria, que apenas sí comía, que le daba lo mismo comer o no comer, que todo era como muy, viste, que todo era muy rutinario. Y esto, como que no le encontraba mucho sentido a este baile, esta coreografía, como leía hace un ratito. Este tipo con la madre se quedan a dormir y al otro día, cuando ella se despierta, el tipo hizo el desayuno, hizo unos huevos revueltos, hizo un café, se sientan los tres a la mesa, el tipo le dice, bueno, sería bueno que no me busques, yo ahora me voy a ir. Y se va, se termina yendo. Ella sigue dudando de si está viva o está muerta, porque le parece todo demasiado surreal, todo demasiado loco, todo demasiado extremo. Y se sienta de nuevo en la mesa y prueba un huevo, un pedacito de huevo, y después come otro pedacito de huevo, y después come otro pedacito de huevo, y se come todo el desayuno y se da cuenta de que quiere saber qué tiene en la heladera porque tiene muchas ganas de comer. Y más o menos por ahí termina el cuento. Lo resumí lo más que pude y tiene 800 millones de spoilers. Pero bueno, este cuento sí es un poco más intenso, tiene un poco más de vértigo y uno está como acelerado a la hora de leerlo porque quiere saber qué es lo que va a pasar. Me recordó un poco más a las historias que había leído en otro momento. Hay otra historia de la que tampoco me voy a acordar el nombre y no recuerdo en qué libro está, pero es de dos amigos o de dos conocidos que van a comer a un bar y en el bar el que los atiende en un momento se muere y ellos le roban algo, una cajita si no recuerdo mal, se suben al auto y se van. Bueno, me recordó un poco al vértigo que sentí al momento de leer ese cuento porque tiene esto de la violencia, lo inaudito, las piezas que que uno se está preguntando, bueno, ¿cómo va a ser para encajar esto o a dónde va? Pero la cuestión melancólica de la protagonista, de la narradora, perdón, no es la narradora porque este cuento está narrado en tercera persona, ahora que lo pienso. Su melancolía tiñe un poco toda la narrativa y a la vez que queremos saber qué es lo próximo que va a pasar, también nos pasa que estamos como angustiados, pero por la soledad de este personaje. Y yo creo también, de nuevo, es una interpretación que hago, insistiendo con esto del primer nivel de sentido y después las interpretaciones que podemos llegar a hacer de las historias que leemos, me parece que tiene que ver un poco con, bueno, después de un hecho terrible, esta mujer encuentra, bueno, como una chispa de vitalidad. Por decirlo simple y no ahondar demasiado en eso, porque de nuevo me gustaría que pase un poquito el tiempo, poder hacer una relectura de las historias, así de manera medio más por ahí, más rapidita, y poder hacer como una síntesis más general del libro. Pero creo que va por ese lado. Por ahí, si tuviera que decir algo ahora de los 6 cuentos, es que me parece esto, ¿no? Que tienen una carga emotiva mucho más grande que por ahí las que yo noté en libros anteriores de la misma autora. Creo que hablé un montón, espero que no sea súper largo el video. Pero tenía ganas como de resumir las 3 historias que me quedaron ahí en el tintero antes de prestar el libro, antes de hacerlo circular. ¿Prestan ustedes libros? Está bueno prestar y hacer circular las historias. No importa. Se me van ocurriendo cosas mientras hablo. Quiero aprovechar, antes de despedirme hasta el próximo video, para contarles, desde hace un tiempo estoy participando como columnista en el espacio creativo alrededor de la palabra llamado Mucha Palabrería. Mucha Palabrería está online, es una web, la pueden encontrar como muchapalabrería.com.ar y dentro de esa web hay una sección que se llama Sandía y Mayonesa, que es una columna que tiene este medio digital. Ya es la segunda columna que escribo, la primera tuvo que ver, bueno, con el despertar
mío, personal, a trabajar un poco la creatividad. Y en esta segunda columna hice una especie como de resumen de lo que hablamos en el primer video del buen mal de Samantha Schweblin, así que les voy a dejar en la cajita de descripción el acceso. Y dentro del mismo espacio hay otra sección, que es la sección de blog, donde está publicado uno de los cuentos que yo escribí y que están publicados en realidad en un libro, en una antología de cuentos, pero bueno, se lo cedí a muchapalabrería.com.ar para que también lo tenga publicado en su espacio. Así que les voy a dejar los dos accesos para que puedan ir y puedan conocer también un poquito de lo que yo hago en mi vida de escritora. Nos vemos en el próximo video.